Bueno, muy bien. Siendo las 6:02 p.m., hoy 26 de septiembre del 2024, damos inicio a nuestro encuentro sincrónico semanal. La idea es, pues ustedes ya tienen finalización el 29 de septiembre, el día domingo, de las evidencias correspondientes en frente a las fichas 21, 27, 21, 4, 94, 95, 96, de la evidencia 72 a la 79, y las fichas 27, 58, 324 y 325 de la 64 a la 71. También finalizan el 29 de septiembre, o sea que finalizan las 5 fichas el día domingo. Pues ustedes saben que nosotros les damos 10 días de más, de gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos hasta el día, venga, yo comparto pantalla. Ellas tienen oficialmente cierre el 29 domingo, pero se habilitan 10 días más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos como hasta el 9 de octubre, a mediodía, tienen pues la opción de subir las evidencias que les hacen falta. ¿Cuál es la idea y de lo que hablamos hace algunos días? Y es que hoy voy a trabajar porque a todos les sirve, además de los que están en la presentación de las 72 que próximamente las otras fichas van a estar entregando también esa evidencia. La idea es que ya el proyecto pues esté muy avanzado frente a su funcionamiento. Pero he visto o se ha presentado una serie de situaciones y es que manifiestan que todavía no son capaces de conectar, que todavía no les graba, que yo no sé qué. Entonces yo voy a hacer un proceso desde cero. Recuerden que ustedes pueden utilizar su lenguaje de programación y su gestor de base de datos relacional, el que quieran. O sea, no tiene que ser el que utiliza UMIR. Recuerden que esto es un paradigma, pero usted va a emplear el lenguaje de programación que quiera. JavaScript, Python, PHP, el que quiera. Eso ya es decisión Java, es el que usted quiera. Yo el ejercicio que voy a realizar hoy es con un proyecto que ahorita se los comparto comprimido, se los comparto por el grupo en WhatsApp. Pueden utilizarlo o tenerlo de referente. Entonces, pues yo estoy trabajando acá con un servidor web local que es Laragon. Aquí ya había accedido inicialmente al gestor de base de datos. Esto yo lo voy a hacer como para hacer un recorderis general y porque lo han solicitado, porque dicen que mucha teoría, que nada de práctica, que hubo, pero recuerden que la modalidad que ustedes seleccionaron es una modalidad virtual, en la cual son ustedes los que tienen que estar verificando, consultando webgrafías, etcétera, etcétera, porque son ustedes los actores principales de este proceso formativo. Nosotros simplemente estamos ahí pendientes a que si hay un requerimiento específico, de pronto les ayudemos a resolver o a decirles o a darles las mejores indicaciones pues para que lo puedan terminar. De igual forma, no hay ningún problema, podemos hacer el proceso, pero pues va a ser un proceso rápido en este caso, porque vamos a estar más o menos 45, 50 minutos, porque luego tengo sesión con las fichas nuevas que iniciaron hace una semana. Entonces, voy a hacer el proceso desde la base de datos. Yo les envío todo, base de datos, les envío lo que hay para que usted con eso tenga de guía. Eumir, yo lo voy a utilizar, utilícelo. ¿Cuál es o qué le voy a dar de recomendación? Que cuando haga la sustentación tenga claro de qué está utilizando. Porque no se trata, código yo se los he dicho, código ustedes van a encontrar en la web el que quiera, repositorios van a encontrar el que quieran. Yo lo puedo utilizar, no hay ningún lío con eso, porque yo he reutilizado código que he encontrado en repositorios. ¿Cuál es el lío? Que usted no lo sepa o no lo identifique o no sepa dónde lo debe colocar. Ahí es donde viene el problema, porque entonces eso está diciendo que usted está copiando y pegando ahí a la loca sin revisar qué le sirve, qué no le sirve, qué puedo eliminar, qué puedo dejar, qué puedo lo que sea. Yo tengo que revisar. Entonces, vamos a hacerle a ese proceso. Entonces, lo que yo les voy a compartir es esta carpeta, toda esta carpeta. Yo la llamé Cena. Ustedes saben que cuando trabajan servidores web local, llámese SAN, llámese OneServer, llámese Laragon, llámese PHP Nuke, llámese lo que se llame. Cualquier servidor web local,
va a crear un directorio. Y en ese directorio, dentro de ese directorio, yo les dije que estoy utilizando Laragon, él crea unas carpetas con unos nombres ya por configuración definidos para que nosotros montemos los proyectos ahí. En el caso del Laragon, él crea una carpeta que se llama www y por eso viene su nombre, www, porque dentro de esa carpeta es que yo coloco mis proyectos. Ahora, si yo utilizo SAN, la carpeta de SAN se llama htdocs y es ahí donde yo coloco todos los proyectos para poderlos ejecutar vía web y poderlos visualizar. Y mucho más cuando estoy trabajando con PHP, que es un lenguaje que trabaja del lado del servidor, no del cliente, a diferencia de JavaScript, a diferencia de otros lenguajes de programación. PHP necesita un intérprete de ese lenguaje para que vaya, resuelva y me envíe la solución al requerimiento o a la petición que yo hice. Entonces, los que van a trabajar con PHP tienen que tener instalado algunos de estos aplicativos. Ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, yo tengo los dos. Yo tengo SAN, mírenlo ahí, y tengo Laragon, y podría instalar OneServer. ¿Cuál es o qué se les ha dificultado a ustedes? Que los ejecutan los tres a la vez. Yo no puedo hacer eso porque recuerden que ellos van a utilizar unos puertos para el Apache, que es el puerto 80, para el MySQL, que es el 3306 generalmente. Entonces, si yo ejecuto los tres programas al tiempo, todos van a tratar de ocupar esos puertos. Pues me van a bloquear o me van a generar conflicto. Entonces, muchos han tenido que desinstalar y volver a instalar. Yo ahí tengo los dos, pero ¿a quién ejecuté? Al Laragon. Solamente ejecuté al Laragon. Yo no tengo ahí ejecutado en este momento. Ay, venga, yo ejecuto SAN. No, porque voy a generar conflicto. Mire los puertos que está utilizando el Laragon. El 80 de Apache y el 3306 de MySQL. ¿Me están diciendo algo? Bien pueda. Cristian. Profe, no, con respecto a eso, es que a veces ellos se activan automáticamente, entonces como habilitarlos manual para que no entren en conflicto. Correcto, esa es la otra, que los dejan muy bien, Cristian, buen aporte, que los dejan ustedes para que se ejecuten cada vez que inicia Windows. Entonces, claro, inició Windows y usted tiene los dos y se ejecutaron, se le bloqueó. Cristian, siga, continúe, qué pena que lo interrumpí, pero era muy bueno su aporte. Ah, no, profe, era eso, que entraban en conflicto porque se muy buen aporte, sí señor, yo no había caído en cuenta de eso. Claro, ustedes traten de que esos programas no se ejecuten de una. Ahí apenas inicie Windows que se ejecuten porque pues les va a generar esos problemas, esos líos, ¿sí? Bueno, entonces, ahí está. Entonces yo tengo Laragon y lo que hice fue que me fui para mi phpMyAdmin. Ojo, cuando trabajen con Laragon, Laragon no instala por defecto el phpMyAdmin. A mí me toca instalarlo por aparte. Si usted instala SAN, SAN sí trae su phpMyAdmin como consola visual de una vez ahí integrada. Laragon no, ahora hay que instalar la parte para que me funcione con Laragon. Eso es muy fácil. Si algo ustedes buscan, instalar phpMyAdmin en Laragon y van a ver muchos videos sobre eso. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a crear una base de datos y yo la voy a llamar Sena. Y le voy a colocar de cotejamiento el UMB4, UTF-8MB4 Spanish. Recuerden que estos cotejamientos lo que hacen es que me permiten darle interpretación a ese juego de caracteres especiales dentro de mi lenguaje. En nuestro caso, los acentos y las ñes. Entonces, miren lo que hice. Me fui aquí a base de datos. Aquí coloqué el nombre de la base de datos. Las bases de datos no pueden tener espacios, no pueden tener ñes. Es que la empresa se llama El Ñoño Rodríguez. Entonces colocaron el espacio Ñoño, espacio Rodríguez y con tilde en la I. No. Tienen que buscar un nombre, de pronto también más corto, pero nada de espacios, nada de tildes, nada de caracteres especiales, nada de ñes, porque se van a complicar la vida. Yo la llamé Sena, escojo el cotejamiento y le digo crear. Ya tengo mi base de datos, mírenla ahí. Ya estoy dentro de la base de datos, pero esa base de datos no tiene nada. Yo no le he creado tablas, no le he creado nada. Pero yo en lo que les voy a compartir ya viene
el SQL de la base de datos, mírenlo acá. Ahí ya hay por defecto unas tablitas, una estructura. Obviamente, como usted ya ha avanzado en un proyecto, pues usted lo que va a hacer es que lo va a adecuar a su proyecto. Usted no me puede volver a presentar esto, porque esto no tiene nada que ver con su proyecto. Esto es como una guía para aquellos que todavía están ahí pegados, que no les conecta, que no le funcionó, que mire, que lo otro. Entonces es para que como que descansen y puedan darle marcha a esto. Entonces, si yo abro ese SQL, ¿qué voy a encontrar en él? Instrucción SQL, donde me va a permitir crear una tabla que se llama productos con esos campos, donde me va a permitir insertar ya unos productos por defecto, me va a crear una tabla que se llama proveedor con sus campos, me va a insertar unos proveedores por defecto, me va a crear una tabla intermedia, eso quiere decir que hubo una cardinalidad entre productos y proveedores de muchos a muchos. Un proveedor puede suministrar varios productos y ese producto puede ser distribuido, suministrado por varios proveedores. Como me dio una cardinalidad de muchos a muchos, nació esa tablita alterna, porque mire que ahí va el nick del proveedor y el código del proveedor. Ustedes ahí tienen ya que saber que ahí ya se generó una cardinalidad, que hubo una relación de muchos a muchos, sin usted tener el modelo, pero mire que ustedes visualmente ya tienen que ir interpretando eso. ¿Qué más tiene? Tiene ya unos ítems ahí digitados en esa tabla, tiene una tabla de usuarios, mírenla, una tabla de usuarios, venga, estoy mirando el cotejamiento de estas, listo. Tiene una tabla de usuarios, tiene un usuario creado, venga, cambiemos acá a este usuario. Listo. Le está haciendo una alteración, una modificación a la tabla productos porque está cogiendo a CodeProd y lo está convirtiendo en llave primaria. Está alterando, haciéndole una modificación a la tabla primaria y está volviendo en llave primaria al NIT proveedor. Y está diciendo, está aplicándole una restricción al email de que sea único. ¿Y qué significa único? Que si hay un proveedor que tiene XNIT, obviamente por ser código principal, y de pronto se registra otro proveedor con otro NIT, perfecto. De igual forma no lo va a dejar porque si hay dos NIT iguales, no me va a dejar porque es llave primaria. Pero si ellos van a utilizar el mismo correo, no va a dejar. Porque como le coloqué una restricción de único, no va a dejar que existan dos correos iguales. Esa es una restricción. Ahora, a la tabla proveedores, pues le adicionó la llave principal, la de ID productos, y adicionó las llaves foráneas. CodeProd y NITProd. Esto realmente no es necesario hacerlo, esto podría yo omitirlo, porque eso ¿qué me lo va a hacer? Aquí, cuando bueno, y adicionamos la llave primaria de ID uso. Acá, le dijimos que nos hiciera una modificación a la tabla de usuarios, como ya se insertó un usuario, acá está diciendo que al ID uso lo convierta en autoincrementable y que lo defina desde 2. ¿Y por qué en 2? Porque como ya tiene un usuario, ese usuario ya llegó con el ID 1. Y acá mírenla. Entonces me está haciendo una modificación en la tabla proveedores productos donde me está diciendo que adicione y construya dos llaves foráneas. Código producto y NIT proveedor. Y que código producto viene de la tabla productos, que allá esa columna se llama código producto. Yo trato de utilizar los mismos nombres, pero ustedes lo pueden llamar como quieran. Y acá en la tabla proveedores me está diciendo que vaya y busque que este NIT que está creado en esa tabla es una llave foránea porque viene relacionado con una tabla proveedores donde su columna se llama NIT proveedor. Y me está colocando una restricción. ¿Y cuál es la restricción? Que si hay un borrado en las tablas maestras, venga y borre de acá el dato. Porque eso suele suceder muchísimo. A veces van a borrar un dato de por allá y como no tienen restricciones, él lo borra, por ejemplo, el proveedor. Borraron un proveedor. Pero en esta tabla en algún momento se había registrado alguna información de ese proveedor con unos productos que vendía, pero ya no lo tenemos. El dueño se emberracó y lo eliminaron al proveedor. Entonces me queda el hueco en el proveedor allá en la tabla proveedores y aquí cuando yo voy y miro
y hago una consulta, me aparece, pero no me lo referencia. Me dice que existe un proveedor, pero no. En cambio, con este tipo de restricción, lo que pasa es que hay que tener cuidado con estas restricciones de integridad. O esto es más bien una referencia de integridad de la tabla. Y es que yo no puedo tampoco estar colocando que cada vez que borren algo venga y me borre. ¿Sí? El borrado es muy delicado, la actualización es muy delicada. Imagínese usted en una entidad financiera trabajando y que le permitan borrar registros por ahí. Entonces alguien va, saca unos pesitos de una cuenta y ¡pim! Y le da a borrar al registro y el registro se borró y nadie supo quién le sacó o quién le hizo movimiento a esa cuenta. Eso siempre debe quedar un historial. Ese es un tipo de restricción. Yo también le podría colocar on update cascade. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo ahí? Que si hay una actualización en esos proveedores o en esos productos, que también me lo actualice acá. Mire que yo podría colocar un tipo de restricción de eso. Pero mucho cuidado, eso yo en el tiempo, en el camino, en el quehacer, voy identificando cuándo hago ese tipo de restricción o cuándo no, porque yo también lo podría quitar todo. Y podría dejarlo solamente, créeme, las llaves foráneas y ya, pero en este caso lo voy a dejar así. Entonces, como esto yo se los voy a mandar, usted llega y lo copia. Se viene para su localhost, como ya está dentro de la base de datos, viene a su SQL, inyecta ese código, esas instrucciones SQL. Ahí están, mírenlas. Y yo le doy continuar acá. Eso debe estar tan bien que me debe quedar en verdecito. Si me queda en rojo, pues ya vamos a mirar. Vea, no quedó todo en bien. Vea. No pasó nada. Vea. Colocó unas advertencias, pero bien, pero pasó. Entonces, si yo ya me voy a la base de datos, ya tengo las 4 tablitas. Productos, proveedores, productos y usuarios. Vamos a mirar proveedores, productos, que es la que tengo la inquietud. Entonces voy a la estructura de la tabla y ahí me doy cuenta que me creo las 2 llaves foráneas, mírenlas. Y mi llave principal, que es esta. Si yo fuera a insertarle un registro a él, ¿cómo me doy cuenta que ya me generó esa integridad de llave foránea con proveedores y con productos? Porque cuando yo voy a insertar un dato, si yo vengo aquí, miren cómo me muestran el proveedor y código proveedor, como con estos desplegables. Eso significa que ya me está referenciando la tabla de proveedores y la tabla de productos y solamente me va a dejar seleccionar los proveedores que yo tenga creados en la tabla proveedores o los productos que yo tenga relacionados en la tabla productos. Ay, yo quiero colocar el producto ZZ. No está ZZ. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, crearlo en la tabla productos. Vengo y lo inserto. Y ahí sí ya puedo ir a colocarlo en la tabla proveedores productos. ¿Hasta ahí hay alguna duda, alguna inquietud, preguntas? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué hago? Mucho cuidado, que eso también se les olvidó. Dentro de mi gestor de base de datos relacional, yo estoy utilizando PHP MyAdmin, pero usted puede utilizar Heidi, que es el que viene por defecto acá en ¿qué? En Laragon. Yo puedo venir acá y miren que en las bases de datos está Heidi. Yo puedo utilizar Heidi, trabajar con Heidi en vez de PHP MyAdmin. Mírenlo, Heidi SQL. Aún así, yo lo tengo como programa aparte, mírenlo. Microsoft Workbench. Yo puedo trabajar con Workbench. Ustedes trabajen con el que quieran. Yo generalmente trabajo con PHP MyAdmin porque es con el que yo aprendí, vengo familiarizado, pero usted trabaje con el gestor de base de datos relacional gráfico, con el que quiera, con cualquier herramienta. Eso ya es decisión suya. Entonces, ¿qué pasa? Que esa base de datos yo la tengo que relacionar con un usuario y con una clave. Con un usuario y con una clave. Entonces yo vengo acá, me devuelvo al servidor, ahí estoy en el servidor,
y vengo a este menú que se llama cuentas de usuarios. Esto les ha dado duro a algunos, cuentas de usuarios. Y acá voy a crear el usuario. ¿Dónde creo eso? Acá dice agregar cuenta de usuario. Entonces yo vengo y le digo agregar cuenta de usuario. Entonces la voy a llamar también Sena, no me voy a complicar, en minúscula. Nombre del host, local. Y mire que él automáticamente me coloca esto, pero yo le digo que local. Y me dice que qué contraseña, entonces le voy a colocar acá Sena y Sena. Y le voy a decir que ese usuario tiene todos esos privilegios de borrar, el usuario como tal, el usuario tiene privilegios de seleccionar, de consultar, de eliminar, de actualizar. Y vengo y le digo continuar. Aquí creé el usuario. Agregué el usuario, pero ese usuario yo lo tengo que relacionar a mi base de datos. Entonces yo vengo acá a la base de datos y mire que no me aparece nada en base de datos. ¿Qué hago? Le digo, vea, esta es la base de datos que usted me va a relacionar, mírenla ahí. Entonces yo vine y escogí ese botoncito y voy y le selecciono la base de datos que es con la que ese usuario se va a relacionar. Le digo continuar. Y mire que vuelve y me aparece esto de privilegios, pero estos privilegios es para que ese usuario tenga sobre la base de datos que yo acabé de crear. Una cosa son mis privilegios como usuario, otra cosa son mis privilegios de como usuario tengo con una base de datos en especial. Entonces aquí le digo, selecciónelos todos. Y le digo aquí, continuar. Entonces ya ese usuario tiene privilegios sobre la cuenta y sobre la base de datos. Mire que por ahí alcanza a decir. Mire. ¿Sí ve? Ese usuario ya tiene privilegios de él, pero también con la base de datos. Listo. Ya tengo los 3 elementos que necesitaba. La base de datos, el usuario y la clave. Perfecto. Paso siguiente. Voy a mi www, voy a mi htdocs, según lo que usted tenga. ¿Y qué hago? Creo una carpetica donde voy a meter el proyecto. No tiren todo eso ahí dentro del www, dentro del htdocs, porque ustedes pueden tener muchos más proyectos. En este caso, miren yo cómo lo llamé. Estoy dentro del www y la carpeta se llama Sena. Entonces, mi proyecto se llama Sena y ustedes ahí meten todos los archivos que yo les voy a enviar. Listo. Me voy para acá. Voy a crear una pestañita nueva. Entonces le digo localhost, porque estoy llamando a mi servidor web propio de mi máquina, y le digo Sena. Y mire que ahí ya cargó. ¿Qué les va a cargar? Una plantilla que yo les coloqué por defecto. Esa plantilla yo la bajé de internet. Es responsiva, o sea que si yo utilizo un celular, mire cómo va a cargar de bonita, vea. Una tableta, un celular. Ustedes deben utilizar plantillas que sean responsivas. Que si a usted lo van a trabajar desde un celular, le sirva. Así su software no sea todavía una aplicación. Mucho cuidado porque esto es un software web, no es una aplicación. Ah, ábralo en el celular y ya es una aplicación. No, una aplicación es cuando usted la descarga desde el App Store o pues de las tiendas de cada marca, de cada sistema operativo, y la aplicación aparece ahí y usted le da a instalar. Eso sí es una app. Pero si usted aquí abre el navegador como yo y voy y cargo ese, sigue siendo una aplicación web, sigue siendo un desarrollo web, porque me toca abrirlo desde un navegador, no es una aplicación que se instala en fijo o la descargo desde, o la instalo desde mi Play Store, App Store, bueno, lo que sea. Entonces, pero si usted la ejecuta desde el celular, mire que le va a funcionar. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy a revisar los archivos. ¿Y qué voy a revisar? A guardar este porque se lo necesita. Voy a revisar que todos estos archivos cómo funcionan acá. Entonces ustedes saben que por defecto dentro del servidor viene configurado un archivo que es el que se ejecuta, que se conoce como el archivo index. Entonces realmente aquí está cargando un index, sea .htm, sea HTML, sea PHP,
sea ASP, el que sea. Mire que yo no lo veo. Ahí no me está mostrando, pero él ahí me está ejecutando el index.php. Porque esta plantilla que se está mostrando aquí es el index.php. Entonces yo voy a abrir ese archivito, index.php. Mírenlo ahí. ¿Qué está haciendo el index.php? Me está haciendo una solicitud a un archivo que se llama conexión.php. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que venir acá y buscar a conexión. Lo voy a abrir de una vez. Conexión que está haciendo, me está creando un objeto, MySQL, donde me está conectando a una base de datos, a un servidor que se llama localhost, a un usuario que se llama Cena, a una clave que se llama Cena y a una base de datos que se llama Cena. Eumiri, si yo no coloco clave, ¿qué hago? Pues la colocas vacía acá, pero dejas las comillitas. Porque la forma en que él interpreta esta conexión siempre va a ser servidor, usuario, clave, base de datos. Siempre es ese orden. Algunos utilizan otros tipos de archivos de conexión, eso es válido. Yo les mando este. Entonces ustedes deben colocar ahí. Lo voy a dejar sin clave y verá, ahí voy a guardar. Entonces, index lo que está haciendo es que está llamando este archivo para que él vaya y se conecte a esa base de datos. ¿A través de qué? De un usuario, de una clave y de una base de datos, obviamente. Porque yo en mi gestor de base de datos, yo puedo tener muchas bases de datos, miren. Miren todas las bases de datos que hay ahí. Yo no me voy a conectar a las 5 o a las 6 o a las 10 a la misma vez. Yo me voy a conectar a una en especial, que en este caso la llamé Cena. ¿Sí ven? Entonces, viene y crea una sesión. Esto es muy importante, las sesiones, porque eso permite que cuando el usuario se loguee, si utilizan otro medio de conexión, otro navegador, y van y copian la URL y la ejecutan, que no lo deje entrar porque si no mi sistema es muy vulnerable. Obviamente hay otras medidas de protección, pero con este inicio, las sesiones. Ojo, ese session start no es que usted se loguee y ya. Obviamente eso hace parte. Cuando yo voy y me logueo e ingreso, me queda cargada una sesión de ese usuario en ese navegador. Pero si yo copio esa dirección, ahorita les muestro y me la llevo para otro navegador y la ejecuto, él no me puede llevar a donde estaba ya yo conectado. Me tiene que devolver a alguna página donde me diga, no señor, usted aquí se tiene que loguear, identifíquese, dígame quién es. Y él ya lo que hace aquí es que valida lo que está recibiendo de usuario y password, o sea, ¿de dónde? De estas dos, de aquí y de aquí. Él va a recibir ahí unos datos y ¿qué va a hacer? Los va a validar acá. Aquí los está validando. ¿En qué tabla? En la tabla usuarios. Va. Y si identifica que el número de registros es superior a 0, significa que hay un usuario que tiene esas mismas credenciales. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a asociar, lo va a referenciar, va a ir a revisar y si cumple con todo eso, lo va a mandar a un menú. Entonces, él dice, vea, si el tipo de usuario, después de que se loguee con su usuario, con su clave, es 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6, yo lo voy a llevar a Access, al archivo Access. Si no es ninguno de ese tipo de usuario, lo voy a devolver otra vez para la página principal porque significa que ese usuario no tiene privilegios. ¿Eso a qué se refiere? A esto. Entonces yo vengo acá a Cena, busco la tabla usuarios y yo veo que en usuarios hay algo que se llama tipo de usuario. Entonces, si es 1, me va a llevar a Access. Si es del 1 al 6, me va a llevar a Access. Pero si aquí yo coloco otro número diferente al 6, al 1, al 2, 3, 4, 5, 6, ya no me deja acceder. A eso se refiere allá. Lo va a llevar a este. De lo contrario, lo va a devolver a index. Y acá ya le va a decir si la contraseña no coincide, si el usuario no existe, etcétera, etcétera. Y este es ya el HTML de lo que me hace ver bonito esta presentación, esta pantalla de bienvenida. Aquí ya está todo. Entonces aquí le voy a cambiar el nombrecito, le voy a colocar que esté Cena. Bienvenido, bienvenida, usuario, mire que así es como aparece acá, password, así es como aparece ahí, crear cuenta, así es como aparece ahí, y el botón login,
O, por ejemplo, ingresar, lo puedo cambiar. Ingresar, loguearse. Si yo actualizo, mire que me sacó error. ¿Por qué me sacó error? Que eso es lo que me mandan muchos de ustedes. Miren. Acceso denegado para el usuario Sena. No está utilizando password. Claro, recuerden que conexión, yo le quité el password. Lo voy a volver a colocar Sena, voy a volver a grabar conexión y voy a volver a actualizar. Me voy a devolver. Voy a volverme otra vez. Vamos a darle otra vez. Mire que ya me cambió a ingresar. Ya funcionó. Porque ya me conectó con la base de datos, ya me conectó con el usuario, ya me conectó con la clave. Ahí que está esperando que yo le dé las credenciales. Mire que me está diciendo, venga, usuario y contraseña son requeridas. Ahí el usuario es 12345 y la clave 12345. Entonces yo le voy a dar 12345, 12345, le doy ingresar y ya me llevó al archivo ¿qué? Access. Mírenlo. ¿Por qué Access? Porque ese es el archivo según el tipo de usuario. Este es un tipo de usuario 1. Entonces, si es correcto las credenciales, recuerden que hacía este proceso de llevarme a esta página. Voy a colocarle tipo de usuario 7 y verá. Entonces me voy a salir y le voy a colocar acá tipo de usuario 7. Y voy a venir acá y le voy a dar usuario 12345, 12345. Ya no me dejó. Él dice, sí, usted está registrado, papi, pero usted es un tipo de usuario 7 y para mí el 7 lo tengo que devolver para index. Si yo lo vincular acá, no, el usuario 7 también tiene derecho al access. Voy a volverme a loguear. 12345, 12345. Ya me dejó ingresar. ¿Sí ven? Ya me dejó ingresar. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo van? John dice que bien. Los demás. Felipe, perfecto, muy bien. Listo. Les voy a explicar. Una pregunta, un comentario. Lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo el proyecto, encontré, usted nos mandó digamos que un proyecto así como el que usted tiene en este momento para que lo tomáramos de ejemplo. Y bueno, yo hice como coger partecitas y mirar qué me servía, pero en el proceso de desarrollo, la forma de conexión a la base de datos no me daba. Me tocó fue investigar otra forma de conectarse. conexión. Exacto, y la que usted practicaba ahí en ese ejercicio no me daba, entonces me tocó fue investigar y utilizar otra. ¿Eso por qué se puede dar? Pues realmente de pronto las que le compartí en su momento puede ser o muy similar a esta, o de pronto con otro tipo de característica, pero generalmente yo lo referencio a que borran algo y no se está ejecutando de forma correcta el código. O la otra, las credenciales. Ubican en la base de datos después del servidor, la clave la dejan de última y sin credenciales, o sea, sin los elementos de conexión de forma correcta, que es servidor, que es usuario, que es clave y que es base de datos, no le va a permitir nunca hacer ese proceso. Y ya lo otro es pues mirar a ver ya específicamente cuál era el error que le generaba, como para entrar a determinar de pronto si fue que se fue mal el código, bueno, o algo en particular. Pero este está funcional, por eso se lo estoy corriendo aquí, porque aquí ya no existe no, es que no me da. No, usted le tuvo que haber borrado algo, le tuvo que haber cambiado, o no está viendo la grabación la quinta vez, porque muchas veces les toca repetir a ustedes esta grabación 3, 4, 5, 6, 10 veces, porque pues este es un proceso y la curva de aprendizaje para algunos es mucho más eficiente que para otros que nos vamos a demorar un poquitico más. Mientras que hay algunos que con solo esta clase ya la cogen de una, hay otros que tenemos que mirarlo dos. Yo, por ejemplo, soy de los que tengo que ver el video para 2 o 3 veces para afianzar bien y tener esa curva de aprendizaje pues ya promedio y poder empezar a subir. Entonces pudo haber sido eso, Raúl, porque pues como no conozco el error, pues no le podría decir correcto. Entonces lo que dice Diana, si a veces pequeños errores también creo que dependen de la configuración de la base de datos, correcto. Entonces ahí es muy difícil yo decirles esto, porque como yo no vi el error, no le puedo decir si el error fue esto.
¿Sí ven? Sí, en realidad le comento es porque la verdad di muchas vueltas con ese tema y me tocó consultar por otro lado y mirar videos de los youtubers que usted nos ha Referenciado. referenciado para poder que me conectara a la base de datos. Pero sí le boté mucho tiempo a eso, me quitó mucho tiempo. Sí, me imagino, obvio, y lo que yo les digo, claro. Entonces muchos van a decir, ¿por qué no nos dio esta clase? No, porque la idea es que ustedes también cacharreen, ¿sí? Anteriormente a uno le tocaba esto a prueba y error, y hágale y dele, y no habían videitos en YouTube. A mí me tocó así, a mí no me tocó videos en YouTube, nada. Nosotros era con libros, porque nos toca ir a la biblioteca, y si mucho de pronto una conexión a internet, pero en uno o dos equipos, y todos pegados ahí mirando, y uno no encontraba tanta webgrafía como encuentra hoy. Entonces, por eso ustedes tienen un proceso, digamos, de muchas más herramientas que les permiten a ustedes de pronto documentarse, pero de igual forma esto es complejo. Yo no les voy a decir a ustedes que esto se aprende con un video y con una explicación que yo haga en 45 minutos, ni riesgos. Esto es de cacharrear, de preguntar, pero muchos han estado en esa sintonía, entonces preguntan, mandan la foto, ¿sí? Eso sería. Entonces habría que ver el error para yo poderle ayudar. Entonces, ahí mire que ya hemos visto index conexión. Este también está funcional, el de crear cuenta. Miren ahí, crear cuenta. Se llama register PHP. Entonces, si venimos acá y abrimos register PHP, ahí encuentro un archivo ya creado. ¿Qué es lo que está haciendo? Está definiéndome la zona horaria. Recuerden que PHP trabaja por defecto con una zona horaria diferente a la nuestra. Entonces, cuando yo voy a capturar fechas y horas, tengo que definirle esa instrucción para que él sepa que voy a trabajar con el tipo de horario nuestro, ¿sí? Mire que está haciendo solicitud mire lo importante que se vuelve ese archivo conexión. Mire que siempre lo llama para él poder hacer algo. Acá está recibiendo datos en el usuario, en la variable usuario, o sea, aquí está recibiendo datos en el password y está recibiendo nombres en una variable nombre, que sería esta, usuario y password. Está recibiendo esos datos a través de un formulario y mire qué tipo de usuario de una vez le está creando el 9. Entonces miren que si yo creo un usuario y de una vez intento loguearme, no me va a dejar, porque recuerden que el menú no tiene permitido para el 9. El 9 lo va a mandar otra vez para Index. Entonces ahí me llaman, Eumir, vea, usted hizo eso, pero eso no me deja loguear. Entonces se me encrespa el pelo, se me para un poquitico más y yo le digo, venga, usted no vio el video. Entonces ahí se les da rabia porque yo le digo, venga, usted sí vio el video. Yo le expliqué que el tipo de usuario es 9 y allá en la definición usted no lo tiene, o colóquelo. O mire a ver, porque es que esto sirve para qué. Porque recuerden que en nuestros sistemas nosotros podemos tener usuarios de consulta, usuarios administrativos, usuarios de eliminación, usuarios de actualización. A veces el de eliminación y actualización es un tipo de usuario que dejan. El usuario de privilegios totales. Entonces esto les sirve a ustedes para eso. Usted dice, bueno, si mi usuario es 1 o 2, es administrativo. Entonces lo dejo que se vaya a tal menú. Si mi usuario es 3, que se vaya a tal menú. Si mi usuario es 4, que se vaya a tal menú. No es lo mismo un usuario administrativo donde me va a aparecer todos los menús a un usuario, por ejemplo, de consulta, donde solamente voy a ver consulte productos, consulte clientes, consulte estado, consulte inventario. No es lo mismo. Porque él no va a poder eliminar, él simplemente va a poder generar informes y consultar. ¿Ya? Un software yo lo hago con esas características y debe cumplir con esas características. Entonces, si yo voy a register, ahí está, mire. Entonces él va a la tabla de usuarios, va y verifica que el usuario no esté. Si no está, entonces él dice, venga, le voy a aceptar ese registro. Y va a la tabla de usuarios e ingresa esos valores que se capturaron. Todo eso lo hace ahí. Mire que ese mismo archivo hace las dos cosas. Me muestra el formulario, pero de una vez me procesa. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que Index creo que es. Que el for, mire que no tiene action. El action es un mismo server PHP self. Resuélvase en el mismo. No me está llevando a otro archivo para que ejecute otro archivo de almacenamiento, de actualización o de eliminación. Lo está resolviendo ahí mismo. Por eso el código está acá arriba. El que va y me valida. Este register hace exactamente lo mismo. Mire que este no tiene action. ¿Por qué? Porque está resolviendo acá mismo, vea. Está insertando de una vez. Acá está todo, mire, registro de un nuevo usuario, nombres completos, usuario, password, vea.
Entonces ese es otro archivo que está funcionando, ustedes lo van a probar. Ya cuando nos logueemos, que es lo que vamos a hacer la otra semana, ya les voy a explicar, mire que aquí no me muestra menús, porque a pesar de que yo coloqué a este usuario en el 9, como usuario tipo 7, si yo me voy a Access, que es el que se me abre, mire que el menú solamente está funcionando para el tipo usuario 1. Mire el menú que me abre. Productos, mi cuenta, pero mire que no hay para el menú 2. Bueno, está este pedacito de nada, no hay nada para el menú 2. No hay menú 3, no hay menú para el tipo de usuario 4, por eso no me muestra nada. O sea que este usuario sí o sí tiene que ser por ahora 1. Yo lo voy a volver a cambiar a 1. Me voy a volver a cerrar la sesión, lo voy a volver a loguear y ahí terminamos. Porque tengo clase ahorita con los grupos nuevos. Mire lo que ahí sí me cargó menú, vea. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de usuario que sí estoy validándole en el Access un tipo de menú. Mírenlo ahí. Que es para cuando el usuario sea tipo 1, me muestre ese menú. Si es tipo 2, pues me mostrará otro menú. Si es tipo 3, me mostrará otro menú. Eso depende. ¿Cómo les fue? Bueno, Felipe me pregunta, profe, mi proyecto, los formularios aparecen en una página que solo le aparece al usuario admin, no aparece en la página principal, que es solo para usuarios en general, correcto. Por eso ahí de lo que yo estoy hablando. Yo defino, según el tipo de usuario, qué menú se le va a abrir. Porque no todos los usuarios, cualquiera que se loguee, va a tener acceso a todo. No, es que ellos son muy juiciosos y no borran. No, es que ellos son muy juiciosos y no eliminan ni riesgos. Yo no puedo poner en riesgo mi software. O que estén consultando lo que no les interesa, menos. No, yo le doy a ese usuario el perfil que debe tener ese perfil. De resto lo dejo quieto. ¿Sí? Entonces, yo ahorita lo comprimo, se los mando por los grupos. Ustedes, si quieren cachar, ya muchos pasaron por ahí, entonces muchos deben estar diciendo, venga, pues este man, ¿por qué no explicó eso al principio? No me hubiera, como Raúl, no, me hubiera ahorrado 25 horas y 43 semanas de trabajo. No, pero es que la idea es esa, que ustedes le hagan a eso. Yo les dije, más adelante yo empezaría a trabajar con todo lo que es inserción, actualización, eliminación, consultas, generación de informes, porque este proyecto lo vamos a llevar a que ustedes sean capaces de importar un informe en Excel, un informe en PDF, que me actualice, que me elimine, que me actualice, que me coloque en un estado inactivo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo. Cristian, bien pueda. Profe, yo iba pues bastante avanzado en eso, yo estoy trabajando con JavaScript. Muy bien. Incluso pues me hacía todas las validaciones, todo, estaba ya en la parte de generar informes y todo eso, y hice una actualización de las librerías y ahí estoy con ese error porque ya hay unas cosas que no me validan, unas sí, otras no. Entonces creo que me va a tocar es como empezar de nuevo porque no logro darle con el error. Pues la otra es que de pronto en la próxima sesión de pronto nos muestra si de pronto encontramos, porque ahí es muy difícil, como les dijera, uno cuando está en estas sesiones como encontrar los errores así de una, si algo de pronto me los envían una fotico o algo antes de la sesión para que no se me vaya a olvidar. O la otra es coger este proyecto y usted como ya tiene tanto avance, simplemente copia y va pegando lo que necesita, bueno, pero pues tampoco se trata de que vuelva a empezar desde cero. Usted mire a ver cuál podría ser la mejor dinámica frente a lo que va a hacer. Sí, usted es el que va a definir eso. Recuerden que las sesiones, pues uno las programa máximo de 1 hora. Yo tengo ahorita a las 7 de la noche sesión con los aprendices nuevos, con los que empezaron hace una semana. Entonces, digamos que por eso es. Yo estoy haciendo esta sesión con el objetivo de enganchar. Mire, estoy llamando 5 fichas y apenas se conectaron 13 personas. Y de las 5 fichas se supone que serían 150 almas, de las cuales yo ya sé que no existe ni el 50%. Siempre veo los mismos, John, Cristian, Raúl, a Viviana, a Felipe Barroso, por acá vi también a... Uno ya los conoce, no los conozco físicamente, pero uno ya sabe, Laura Luna, Natalia Camayo, a Vanessa Ruiz, uno ya sabe,
porque ve las foticos, los nombres, uno ya los, Jaime Leonardo, uno ya los identifica. Pero, y bueno, los que no nombren, no se preocupen, pues es porque para nombrarlos todos. Pero yo sé que los que generalmente se conectan acá es por los que ya van, pues ustedes dijeron, no, yo como sea me certifico y los felicito. Pero créanme que ustedes van a quedar en una sola ficha, porque el barrido va a ser grandísimo. Ahí estoy preparando, lo que pasa es que es un informe gigantesco donde tengo que evidenciar que no se han conectado en este año, donde tengo que evidenciar que no han querido hacer nada, donde tengo que evidenciar que se les ha dado 4 oportunidades de carga de evidencias después de que se cierra la plataforma y tampoco, que les tengo que evidenciar que el perrito Lucas ha muerto como 6 veces. Yo no sé, ese perrito es multividas, ese perrito tiene más vidas que el mismo gato. Con eso les digo todo, pero ese perrito ha muerto 7, resucitó 6, ya lleva 7 muertos, estoy esperando que se levante la 8ª vez, ojalá, porque el mío, a pesar de que está tan viejito, yo lo amo y quisiera que no, y quisiera que tuviera esas vidas de Lucas, pero pues yo sé que no creo que las va a tener. Lázaro, Lázaro, correcto. Entonces, ese ha sido la dificultad. Entonces, por ejemplo, la ficha 27, 21, 4, 94, 95, 96 va a quedar una sola ficha. Y la 27, 58, 324 y 325 va a quedar una sola ficha. De resto tienen que salir, no hay más. Es que ya a estas alturas, 26 de septiembre, con apenas 2 o 3 evidencias subidas, no se volvieron a conectar, no aparecen, ni suenan, ni nada, ya no hay nada otro. Entonces ustedes van a quedar realmente en 2 fichitas. Los que empezaron al principio, 27, 21, 24, 94, 95, 96, quedan una sola ficha. Y la ficha 27, 58, 324 y 325 quedarán una ficha. Ya quedan esas 2 fichitas y van a quedar los que tienen que quedar. Eso es así de simple. Recuerden que eso yo se los dije a ustedes cuando empezaron. Yo les dije, muchachos, y eso eran 50, ustedes se dan cuenta, eran 50, 70 conexiones. Ahorita con los que voy a seguir a las 7, algunos si quiere se mete. Y va a haber, hace 8 días, 148 conexiones, porque obviamente son 4 fichas. De 42 son 168 personas. Y se conectaron 142, faltaron poquiticos. Yo les dije, yo espero que en 8 meses estén conectados los 142. Uno sabe que a veces no pueden por el tiempo, pero miren ustedes van así ya, son 8, 10, 14, 15. Entonces, en total de ustedes que eran 50, 150, que eran 250 aprendices, de ustedes se van a certificar máximo. Yo le pongo, pues, si nos va bien, 50. Máximo, pues exagerado. Pero no importa, lo importante es que ustedes se certifiquen porque ustedes ya hicieron muchísimo, ¿sí? Y han hecho y le han metido la ficha a esto, entonces yo pruebo los motivo, porque miren, de todo ese viajado, apenas quedaron ustedes, entonces no pueden desaprovechar esta oportunidad y por eso estoy haciendo este replanteamiento para que usted vuelva y si estaba como ahogándose, entonces coja respiro, no se preocupe, va a apoyarse de ese proyecto y con él empieza a trabajar, pero lo va organizando a lo suyo. Sí, a lo suyo, y que le va a tocar más y adicionarle más cositas, porque pues yo no puedo terminar haciéndole el proyecto. Usted mismo lo va a hacer. Y esto es lo que ustedes necesitan afuera. Realmente esto que yo estoy haciendo, eso es lo que se necesita afuera y lo que están solicitando de los analistas y desarrolladores. ¿Listo? Les deseo feliz noche a las fichas 27, 21, 4, 94, 95, 96, 27, 58, 3, 24 y 25. Los que se están conectando de las fichas nuevas, me esperan ahí la 30, 70, 4, 20, 21, 22 y 23. Los demás, muchas gracias. Y ahora o mañana les comparto eso. ¿Listo? Les deseo feliz noche. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Muchas gracias. Bueno,